Soy médico oftalmóloga peruana, egresada del Instituto Nacional de Oftalmología de Perú. Hice mi especialidad de uveitis en el hospital de Nuestra Señora de la Luz aquí en Ciudad de México. Y en esta oportunidad tengo la fortuna de compartir esta exposición con la doctora Paulina Rodríguez, quien también es ubióloga. Somos colegas, de hecho trabajamos juntas en el Hospital de Nuestra Señora de la Luz, pero no solamente somos colegas, sino que somos amigas, y aparte de ser amigas, ha sido mi maestra, es mi maestra. Ella me ha estado apoyando mucho con el hecho de poder rotar en una clínica, en la clínica especializada Condesa, en donde ella trabaja. Y de hecho, sí les quisiera hacer un poquito de ponerlos en contexto, porque de hecho en Perú no lo tenemos como tal. La clínica especializada Condesa, de hecho, ofrece de manera integral un tratamiento y manejo a las personas que viven con VIH mediante un modelo ambulatorio de atención médica. Tiene y cuenta con personal especializado en diferentes áreas, no solamente en oftalmología, sino infectología, gineco, dermatoendocrino, etcétera, lo que justamente permite optimizar mejor los recursos, evitando gastos en hospitalización, y permite manejar de forma masiva a los usuarios de forma gratuita, ¿no? Entonces, ya poniéndoles un poquito en contexto, hemos dividido la exposición en dos partes. La primera parte, que es lo que yo les voy a hablar un poquito en base a la experiencia que he tenido aquí en Ciudad de México, en pacientes inmunocompetentes. Y luego va a continuar la doctora Paulina Rodríguez con casos de tuberculosis en pacientes que viven con VIH. Sin más, quiero agradecer también a la jefa del Servicio de Departamentos de Enfermedades Inflamatorias Oculares de la Luz, la doctora Teresa Valdés, y nuestra actual fellow, la doctora Lucía Gavián, quien me ayudó también con la recolección de los casos. Entonces, sin más, vamos a entrar un poquito en contexto sobre la TB. La verdad es que, Doctora Flor, buenas noches. ¿qué tal, doctora? ¿Cómo está, doctora, hace rato? Soy la doctora Amelia, recién me he conectado, perdonen, disculpen. Primero quiero agradecerte personalmente por estar con nosotros, pues te recuerdo muy entusiasta haciendo la residencia en INO y ahora ya la subespecialidad de uveitis. Pero por otro lado, también quiero agradecer al doctor Gustavo Avilés, que como representante de la Sociedad Peruana de Oftalmología está con nosotros. El doctor Dino, por X razones, no pudo estar y pues él está con nosotros, y eso para el capítulo de UVA es muy reconfortante, el apoyo de nuestras autoridades y seguir avanzando, ¿cierto? Entonces, yo como presidenta del capítulo de uveitis, muy contenta, muy agradecida de tu participación y esperándote ya en Perú para reforzar ese grupo lindo que va creciendo cada día, que hay personas jóvenes como tú que están apostando por esta subespecialidad y porque pues esto debe crecer para evitar la ceguera por la uveitis. Como tú sabes, es en general hasta el 10% y en niños se duplica, y gente que vive muchos años en ceguera. Entonces, te voy a dar el pase y pues te vamos a escuchar sobre este tema que pareciera ser antiguo, pero sigue actual y sigue dejando gente en ceguera. Entonces, gracias, doctora Flor, y adelante con tu presentación. Gracias, doctora. Sí, de hecho, el tema es muy, muy interesante, y sobre todo porque creo que lo bonito sería poder intercambiar experiencias entre los dos países, ¿no? Entonces, aprender un poco de todo, que todos salgamos aprendiendo algo de la charla. Como mencionaba, pues haciendo una pequeña recopilación, la TB es una enfermedad endémica en América Latina. El 87% de los países
afectados son países en vías de desarrollo, ¿no? Y algo que compartimos Perú y México es el alto porcentaje de tuberculosis, ¿no? De hecho, nos llevamos el segundo y el tercer lugar respectivamente por debajo de Brasil. Sin embargo, algo que sí les ganamos a los mexicanos, y no necesariamente es fútbol, es la incidencia de tuberculosis MDR, ¿no? Como lo muestra el mapa del reporte de tuberculosis de la OMS y de la OPS antes de la pandemia. Probablemente este mapa esté peor después de la situación del COVID. Y recordemos que la tuberculosis puede afectar a cualquier órgano, incluyendo al globo ocular. Aproximadamente se dice que la incidencia es del 1%. Y esta en realidad es variable, según lo que reporta la literatura, va desde 0.2 hasta 10.5. Es una rara forma de tuberculosis extrapulmonar, es paucibacilar, y por lo tanto la presencia de, confirmar la presencia de Mycobacterium tuberculosis en muestras oculares que son tan pequeñas, realmente es muy difícil, ¿no? Según lo que reporta la literatura, la sensibilidad de la PCR, por ejemplo, en fluidos oculares, varía según incluso esta tablita que les muestro aquí, varía desde el 37% hasta el 85%, y en uno de los últimos estudios que se hizo de PCR en humor vítreo, de hecho ese estudio es de abril de este año, tiene una sensibilidad de aproximadamente 72%, siendo incluso también la evaluación en el GeneXpert, de hecho este es el estudio que les menciono, en humor vítreo, consideran que la sensibilidad es del 16% y que esta puede aumentar un poquito más, hasta 50%, si tenemos la posibilidad de usar un Ultra GeneXpert, ¿no? Que no todos tenemos ese recurso. Hay que recordar también que la tuberculosis ocular puede presentarse en ausencia de enfermedad pulmonar en el 92% de los casos, lo que hace mucho más difícil incluso la toma de decisión para tratarla, ¿no? Y es incluso un tema de controversia con nuestros colegas infectólogos y realmente constituye actualmente una emergencia en salud pública. Establecer el diagnóstico de tuberculosis realmente es difícil por varias razones, ¿no? La gran variedad de presentación clínica. De hecho, la ausencia de hallazgos en la radiografía en aproximadamente el 50% de los casos. La falta de consenso en cuanto a los criterios diagnósticos y la dificultad justamente para identificar el agente patógeno, ¿no? Y poderla diagnosticar. A pesar de todas estas dificultades, Gupta ofrece ciertas pautas para el diagnóstico, como son estas de aquí. Básicamente nosotros lo catalogamos como una TB ocular posible en la mayoría de casos, teniendo en consideración que clínicamente pueda tener estos signos sugestivos de tuberculosis ocular que se ven en la exploración clínica. La radiografía de tórax sin evidencia de una tuberculosis pulmonar o una TB extraocular, que haya tenido en todo caso exposición con persona contagiada con tuberculosis y que ésta esté documentada, y o la presencia de PPD o IGRA positivo, ¿no? Entonces, llegar a un diagnóstico incluso de una tuberculosis ocular confirmada implica que tengamos que confirmar de forma microbiológica, ya sea con cultivo, histología, PCR de fluidos oculares o de tejido ocular, compatible para Mycobacterium tuberculosis. Entonces, realmente es muy, muy difícil. Y ya con esto les voy a presentar una serie de casos más o menos para poder charlar un poquito y hacer la revisión del tema. El presente caso es de una mujer de 41 años procedente de Ciudad de México, cuyo antecedente de importancia es diabetes mellitus hace 11 años. Le dijeron que había tenido una uveitis, un cuadro de uveitis en el ojo derecho en el 2014 en otra institución, y madre con artritis reumatoide. Acude a consulta por visión borrosa, dolor y ojo rojo unilateral en el ojo derecho de una semana de evolución. Se observó agudeza visual en 20-200, la presión intraocular elevadísima en 57, tenía inyección ciliar, el edema corneal, la celularidad difícil de evaluar, pero aproximadamente 2 cruces, depósitos retroqueráticos en grasa de carnero,
De hecho, tenía una cámara estrecha con catarata, el fondo era poco valorable por el edema corneal. La tratan con manitol, realmente con pobre respuesta, e indican una cirugía de glaucoma, ¿no? La colocación de válvula de Ahmed con una iridectomía quirúrgica. Al mes de la cirugía acude por episodios de tos nocturna constante, con síntomas respiratorios que los asocia justamente con los episodios de baja visual en el ojo derecho. En esta oportunidad, la agudeza que estaba en 20-200 ahora está en 20-100, con la presión intraocular ya estabilizada. Persiste esta celularidad de dos cruces, ya hay presencia de sinequias posteriores 360, de hecho, como se observan en la imagen, 360 en seclusión. Alteraciones en el fondo de ojo, de hecho, con esa pequeña pupila se llevó a tomar una sola fotografía en donde sí se pueden ver estos parches multifocales dependientes de coroide, y se solicita un PPD, el cual sale positivo, salen 19, y en la eco reportan una densidad aumentada del cristalino, ecos puntiformes móviles en vítreo y también a nivel del espacio subhialoideo, que corresponden justamente a una organización vítrea y a un proceso inflamatorio. El grosor de la pared posterior estaba en 1,37, y más o menos haciendo un ejercicio para correlacionar el cuadro con un diagnóstico, tenemos el naming and meshing del caso, que se trataría de una mujer mexicana de edad media con un compromiso unilateral granulomatoso, con múltiples lesiones en coroides y con un PPD positivo. Por esta razón, se le catalogó como una coroiditis multifocal por TB en el ojo derecho y se decide derivar a infectología. De hecho, pasan 2 años y la paciente no va al infectólogo y acude nuevamente a control ya en octubre del 2021 por baja visual en ambos ojos de un año de evolución. De hecho, ahora ya la agudeza visual en el ojo derecho de lo que estaba en 20-100, ahora está en cuenta de 2, y en el ojo izquierdo que estaba en 20-20, ahora está en 20-50, con la presión intraocular conservada normal. En el ojo derecho realmente se ven los mismos cambios, o sea, la parte de la cronicidad, y en el ojo izquierdo, que no había nada en la evaluación anterior de hace 2 años, ahora podemos observar estos mismos parches hipopigmentados dependientes de coroides que se habían observado en el ojo derecho, pero ahora también en el ojo izquierdo. De hecho, se solicita EDI-OCT para medir el grosor coroideo y podemos observar este aumento del grosor. En la fluorangiografía, zonas de hipofluorescencia por falta de llenado a nivel de la coroides. A esta vez se acude al infectólogo. El infectólogo encuentra PCR en sangre positivo en 2 oportunidades para tuberculosis, una radiografía con nódulos calcificados ciliares y pariliares mayores en el pulmón derecho, y por eso deciden hacer también lavado bronquial y le hacen el estudio del GeneXpert, el cual sale negativo. Igual deciden iniciar tratamiento, pero vamos a completar un poquito el naming and meshing que teníamos. Ya tenemos pues que este es un cuadro bilateral asimétrico, granulomatoso, con estas múltiples lesiones en coroides, con PPD, PCR positivo para Mycobacterium tuberculosis y una radiografía compatible también con tuberculosis, ¿no? Entonces se decide iniciar el tratamiento con Dotval, acá nosotros lo llamamos como Dotval, que es igual, isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol, por 2 meses, y la continuamos, pues, si pensamos en una TB extrapulmonar, como sería el caso de la ocular, por 10 meses más, ¿no? Entonces, la tuberculosis a menudo pues, se presenta como una enfermedad unilateral o bilateral asimétrica y se considera justamente la gran simuladora. Tiene múltiples presentaciones, como las que les muestro aquí en la tablita. Sin embargo, su forma de presentación varía en realidad de acuerdo al mecanismo fisiopatológico. Recordemos que hay actividad directa de la Mycobacterium tuberculosis, o también tenemos la actividad inmunológica del huésped frente a los antígenos del Mycobacterium. Entonces, este caso propiamente dicho de la coroiditis multifocal básicamente tiene ambas respuestas, ¿no? Ambas respuestas por igual, pero dependiendo de cuál respuesta o cuál actividad está más alta, va a predominar cierto tipo de manifestación clínica.
A pesar de sus diferentes formas de presentación, el Mycobacterium tiene una predilección por el tejido uveal, sobre todo cuerpo ciliar y coroides, justamente porque a este nivel tenemos una alta perfusión capilar, tenemos alta disponibilidad del oxígeno, y a pesar de ser una enfermedad paucivacilar, estas pocas bacterias pueden entrar en forma latente y permanecer ahí en el macrófago, o pueden invadir directamente generando justamente una respuesta de hipersensibilidad tipo 4, formando estos granulomas coroideos. Otra predilección que tienen o localización predilecta que tienen es a nivel del EPR, donde también pueden permanecer de forma latente y son responsables de las recurrencias. Desde ahí pueden inducir justamente una reacción inmune cruzada por la similitud entre los antígenos del Mycobacterium y ciertas estructuras proteicas que podemos encontrar a nivel de la retina, generando pues diversas formas de manifestación, ya sea como vasculitis, coroiditis multifocal, como en nuestro caso. No solamente esto, sino que esta respuesta inmune produce un aumento de mediadores inflamatorios como el factor de necrosis tumoral, que activa justamente la presencia de monocitos y macrófagos, aumentando la migración de células inflamatorias, una mayor producción de mediadores inflamatorios, hipoxia por oclusión vascular y por lo tanto mayor producción de BIF, ¿no? Constituyéndose así pues un círculo vicioso de nunca acabar. Y justamente por la dificultad de llegar a un consenso en cuanto a cuándo tratar la tuberculosis ocular, el Estudio Colaborativo de Tuberculosis Ocular, o COTS, elaboró justamente un estudio clínico basado en la experiencia de especialistas internacionales en uveitis y en el manejo de tuberculosis ocular. Y en resumen está esta tablita. De hecho, enfocándonos en el caso clínico que les presenté, se llegó al consenso de tratar la coroiditis multifocal en pacientes de región endémica o no endémica con una o dos pruebas inmunológicas positivas, ya sea PPD o IGRA, y una radiografía pulmonar positiva, ¿no? Como es el caso que les presenté. El segundo caso es una paciente, mujer de 40 años con antecedentes de queratitis intersticial por herpes en el ojo derecho, un único episodio en enero del 2021. Fue tratada en otra institución, le dieron aciclovir, corticoides tópicos y ella refiere mejoría clínica tras ese episodio. Ella acude luego, en septiembre del 2021, a los meses, porque empieza a presentar dolor y ojo rojo en el mismo ojo, en el ojo derecho, de forma persistente, aproximadamente 3 meses de evolución. A la exploración, la agudeza visual en 20-40 en el ojo derecho, 20-25 en el izquierdo, la presión intraocular en valores normales. En el ojo derecho podemos observar una conjuntiva hiperémica con esta zona sobreelevada hacia temporal inferior, con dilatación del plexo vascular superficial y profundo. En la córnea podemos observar este leucoma a nivel del estroma medio sin defecto epitelial. En la cámara anterior había solamente pigmentos trazos. El iris sin áreas de atrofia, sin presencia de sinequias posteriores, el fondo de ojo sin alteraciones, el ojo izquierdo normal, y se deja el diagnóstico de escleritis nodular por herpes. Se reinicia el tratamiento con 400 miligramos 5 veces al día de aciclovir. Sin embargo, después de un tiempo, después de 2 meses, realmente no se evidencia mejoría clínica. Aumentan la dosis a 800 miligramos cada 4.5 horas sin mejoría clínica. Y justamente por esta falta de respuesta se decide reabordar el caso y solicitamos exámenes con PPD positivo y cuantiferón positivo también, ¿no? Entonces, tenemos una mujer mexicana de edad media con un nódulo escleral, con queratitis estromal periférica, que no responde a ciclovir, que tiene PPD e IGRA positivo, ¿no? Por lo tanto, pues es una escleritis nodular en ojo derecho por tuberculosis. Se envía a infecto, quien indica iniciar tratamiento y tras lo cual realmente presenta mejoría clínica. Recordemos que los casos de escleritis, la mayoría de causas son enfermedades autoinmunes, sin embargo, existe un porcentaje del 5 al 10% que tienen causa u origen infeccioso, siendo justamente la varicela zoster el agente infeccioso implicado con mayor frecuencia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que debemos sospechar de otra etiología cuando no responde justamente a un tratamiento instaurado. Y se debe sospechar en escleritis por TB cuando estamos ante una escleritis recurrente de origen desconocido, que suele ocurrir tras un episodio de uveitis previa y o concomitante o la presencia incluso de queratitis periférica.
la presencia de cuantiferón positivo y de hecho en los últimos estudios mencionan que la mayoría no suele tener infección pulmonar activa en estos pacientes, ¿no? Y si bien es cierto, la terapia antituberculosa es eficaz, en ciertos casos sí es necesario agregar corticoides sistémicos, pero realmente el COTS, que es quien nos guía un poquito sobre cómo tratar a estos pacientes, no menciona en ninguna parte sobre cómo tratar una escleritis por tuberculosis. El otro caso es una mujer de 57 años, procedente del Estado de México. Tiene como antecedente de importancia hipertensión y diabetes en tratamiento y la verdad estaban controlados. Acude a consulta por mala visión en el ojo derecho de 1 año de evolución. A la exploración, la agudeza visual del ojo derecho está en 20/600, en el ojo izquierdo 20/30, pio normal. Y en el ojo derecho lo que se observa son depósitos retroqueráticos gruesos, pigmento en cámara anterior, opacidad del cristalino. El ojo izquierdo la verdad es que todo normal. La gonioscopía mostraba sinequias en los 4 cuadrantes y el fondo de ojo muestra una vitreitis de 2 cruces, lesiones en forma de parches, de hecho diseminadas, ameboides, en periferia dependiente justamente de coroides, con compromiso macular. Se solicita exámenes de imágenes y laboratorios. De hecho, estas son las imágenes de autofluorescencia, donde se observa justamente estas lesiones hipopigmentadas, tanto a nivel macular como en periferia media, con hiperautofluorescencia en los bordes de las lesiones. En la fluorangiografía vemos zonas de hiperfluorescencia periférica con también tinción de ciertas lesiones y sobre todo a nivel de los bordes, ¿no? Como si fuera en patrón de halo. La tomografía de coherencia óptica a nivel macular muestra lesiones, sí, ciertas lesiones muy pequeñas, hiperreflécticas, con compromiso de la elipsoide, realmente es con zona de fibrosis y consecuente desorganización de las capas internas de la retina. En cuanto a los exámenes auxiliares, todo salió negativo excepto el PPD, el cual estaba en 25, cuantiferón positivo. Entonces tenemos a una mujer mexicana de edad media con una uveitis posterior unilateral, con lesiones coroideas en placa que se acompaña de vitreitis, PPD y gra positivo. Y por lo anterior se diagnostica de epiteliopatía pigmentaria placoide multifocal posterior aguda o el famoso AMPI, por sus siglas en inglés, pero como que AMPI-like, y se envía a infectología para manejo con buena respuesta al mismo. Y de hecho en este punto sí es importante diferenciar ambas entidades entre la placoide multifocal posterior y la like, porque esta de aquí, la epiteliopatía pigmentaria placoide posterior, es una enfermedad inflamatoria, es muy rara, es de etiología desconocida, se caracteriza justamente por estas lesiones hipopigmentadas en forma de placas a nivel del EPR de 1 o 2 diámetros de disco, ubicados sobre todo en polo posterior, que ocurre sobre todo entre la segunda y cuarta década de vida, sin predilección por algún género. Se puede asociar o tenemos que buscar alguna vasculitis a nivel del sistema nervioso central. Afecta de forma bilateral con muy poca vitreitis y se hace el diagnóstico cuando realmente excluimos cualquier otra causa infecciosa o inflamatoria. Y lo más importante es que esto se trata con corticoides e inmunosupresores. Si no diagnosticamos o no investigamos bien y supongamos que esto de aquí en realidad es una like, al dar corticoides e inmunosupresores sin dar un tratamiento antituberculoso, pues hacemos obviamente que esto explote, ¿no? El AMPI-like es una rara forma de presentación de tuberculosis ocular que incluso el COTS lo describe como un producto de una reacción de hipersensibilidad retardada al Mycobacterium y se presenta hasta en el 3.3% de los casos. De hecho, clínicamente comparte prácticamente las mismas características clínicas y realmente no hay mucha información en la literatura, solo escasos casos reportados quienes coinciden en que debemos sospecharla más en pacientes varones, jóvenes, con un PPD y gra positivo, sin compromiso pulmonar, con un cuadro clínico casi idéntico al AMPI, solamente que si es unilateral, pues te da la sospecha justamente de que sea una light.
con un poquito más de vitreitis, y lesiones que pueden estar en diferentes estadios, como en este caso, ¿no? Realmente la zona macular estaba prácticamente ya inactiva, estaba fibrótica, mientras que el resto que se encuentra justamente en la periferia están activas, ¿no? Y el tratamiento, pues, es básicamente antituberculosos. Y recordemos justamente esto del COTS, que el AMPI-like pues tiene mayor actividad de realmente una respuesta tipo inmune, ¿no? Entonces, a veces es necesario agregar corticoides, incluso hasta inmunosupresores en estos casos. La multimodalidad nos ayuda muchísimo, sobre todo para determinar y confirmar cierto patrón de comportamiento de estas enfermedades tan raras. Recordemos que la fluorangiografía lo que podemos observar es hipofluorescencia temprana con hiperfluorescencia tardía en patrón de halo, como en el caso. La autofluorescencia, podemos ver esta hipoautofluorescencia rodeada de este halo borde hiperautofluorescente. Y en la OCT, sobre todo a nivel de podemos observar lesiones hiperreflécticas desde la plexiforme externa hasta el EPR y compromiso de la elipsoide justamente con compromiso de esta con atrofia al momento de la resolución de las lesiones. El siguiente caso es muy interesante, es un varón de 28 años procedente de Colombia, pero él vivía ya aquí en Estado de México por lo menos 2 años. Como antecedentes tenía alopecia universal desde los 8 años, ya tratada con dermatología. Hace 4 años le habían diagnosticado hipotiroidismo, también tratado, y refiere antecedente de zoonosis con 5 gatos. Él refiere que están vacunados, desparasitados, pero que suelen estar en la calle, no en la casa. Y acude a consulta porque presenta un dolor intenso, visión borrosa en el ojo izquierdo. Refiere incluso como un escotoma central en el ojo izquierdo. A la exploración, la agudeza visual estaba conservada en ambos ojos 20-25. Se le hizo test de Amsler, el cual estaba positivo en el ojo izquierdo, y Ishihara 8/8 en el ojo izquierdo. En el fondo de ojo, bordes sobreelevados a nivel del nervio óptico, con presencia de líquido subretiniano peripapilar, pliegues en área macular justamente por la presencia del líquido. Se solicita para ver justamente esto del escotoma que él refiere. Los campos cinéticos realmente estaban sin alteraciones y le pedimos esta OCT macular con esta presencia de este líquido subretiniano peripapilar, una ecografía ocular, justamente donde se muestra este engrosamiento bastante marcado de la pared posterior, estaba en 2.10, con presencia de incluso líquido subtenoniano en este nivel, y se solicita exámenes auxiliares. Acude a las 2 semanas con resultados negativos para Bartonella y un PPD francamente positivo en 40. A la exploración incluso podemos observar ya la presencia de estos exudados retinianos dispuestos en hemiestrella a nivel macular, y de hecho se reaborda el caso, ¿no? Entonces, tenemos un hombre colombiano, joven, con un compromiso unilateral de papilitis, desprendimiento de retina o líquido subretiniano peripapilar, exudados maculares en disposición en hemiestrella, el PPD positivo y la serología para Bartonella negativo, ¿no? Entonces se le diagnostica como una neuroretinitis por tuberculosis. Y de hecho, la siguiente imagen es la resolución del cuadro clínico tras la terapia antituberculosa. Y con respecto a esto, realmente aquí les presento una tabla con todas las causas de neuroretinitis, siendo justamente una de esas causas la tuberculosis. La afección del nervio óptico puede resultar justamente de la infección directa de la micobacterium, puede ser por diseminación contigua o puede ser incluso por hipersensibilidad al agente infeccioso. Y el espectro clínico de la afección del nervio óptico por TB es realmente bastante amplio.
La papilitis se puede presentar en el 51% de los casos, la neuroretinitis, como este caso, en el 14.5% de los casos, e incluso se puede ver también el tuberculoma en nervio óptico en el 11% de los casos. Y de hecho, con este caso, sí quiero hacer hincapié en algo y recalcarlo, porque la procedencia del paciente es muy importante, proviene de zona endémica. Si bien aparentemente no tenía contacto con personas que vivían con tuberculosis, después del tratamiento y la excelente respuesta que tuvo, se investigó en Colombia a sus familiares, a su mamá, que él refería haber vivido con su mamá durante ese tiempo. Hicieron los exámenes y estos salieron positivos y pudieron iniciar tratamiento antituberculoso a su mamá estando en Colombia, ¿no? Eh, y este último caso es de una niña de 8 años procedente de Puebla, con historia de baja visual crónica en el ojo derecho. De hecho, la habían catalogado en otra institución como una neuritis óptica. Realizaron diferentes exámenes, salió el PPD positivo, serología, le hicieron serología incluso de reumatológica, factor reumatoide, ANCA, SANAS, todos negativos. Hicieron incluso punción lumbar, estudiaron el líquido cefalorraquídeo, hicieron acuaporina 4, tinta china, GeneXpert, todos salieron negativos. Y aún así fue tratada como una TB extrapulmonar y recibió justamente el tratamiento completo para tuberculosis extrapulmonar. Ella acude a la institución básicamente porque pues tiene esta baja visual crónica en el ojo derecho de larga data, agudeza visual estaba en movimiento de manos y lo que se puede ver básicamente son depósitos retroqueráticos finos, celularidad una cruz, sinequias posteriores 360 en el ojo derecho. Se solicita una ecografía, el cual justamente reporta ecos de baja mediana reflectividad móviles compatibles con inflamación vítrea moderada. Se también reportan justamente bandas inflamatorias en base vítrea que van de pared a pared, que van incluso hacia el polo insertados hacia el nivel del disco óptico. En la VM se muestran también ecos puntiformes suspendidos en el humor acuoso, sinequias posteriores hacia el cuerpo ciliar, lo que hacía que el sulcus esté cerrado hacia temporal. Reportaban que en la zónula y en el cuerpo ciliar habían muchos infiltrados inflamatorios, prácticamente 360, más densos en la base vítrea. Y aún así se aborda el caso como una secuela de una panuveitis por probable tuberculosis ocular. Se plantea hacer una vitrectomía diagnóstico-terapéutica, lensectomía, cinequiolisis y la toma de muestra justamente para TB. Durante la cirugía se evidencia un granuloma inferior con desprendimiento de la retina inferior. La PCR del humor vítreo sale negativa para tuberculosis y justamente por la presencia de este granuloma se solicita la serología para toxocara y esta sale positiva. Entonces estábamos ante una toxicaresis ocular, ¿no? Lamentablemente por la cronicidad del cuadro, la agudeza visual permaneció en movimiento de manos, ¿no? ¿Y por qué les presento una toxocara en este caso? Y es básicamente porque quiero recalcar que no todo PPD positivo es una tuberculosis ocular, ¿no? Recuerden que el diagnóstico es básicamente clínico, la epidemiología, el cuadro oftalmológico sugestivo, ¿no? El hecho de tener sinequias posteriores de base ancha, depósitos retroqueráticos en grasa de carnero, que sea netamente granulomatoso, nódulos de Keppe, Busaca, la afección de la coroides. Entonces, todos estos debemos juntarlos y adicional podemos pedir los exámenes de laboratorio como apoyo. Ahora, puede coexistir una tuberculosis latente con una uveitis que no necesariamente es por tuberculosis, ¿no? Que puede ser de otro origen, como este caso. Sobre todo en el caso de la tuberculosis extrapulmonares, como el caso de la tuberculosis ocular, es necesario confirmar el diagnóstico con otras pruebas y no basarse únicamente con el PPD, ¿no? Podemos apoyarnos justamente con el GeneXpert. Y un diagnóstico incorrecto en realidad pues va a generar ansiedad en la paciente, un tratamiento innecesario y sobre todo resistencia a los antibióticos y sobre todo en nuestro caso en Perú, donde tenemos tantos casos de multidrogo resistente, ¿no? Eh, Esta es la primera parte, que es básicamente, como les mencioné, en inmunocompetentes. Le voy a dar pase a la doctora Paulina Rodríguez para que nos apoye con justamente la parte de tuberculosis en pacientes inmunosuprimidos.
Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación, Flor. Qué bonito estar con ustedes en otro lado de Latinoamérica, donde compartimos muchísima de la patología que vemos. Y espero que con esta intervención que ha hecho la doctora Arenas, desde el punto de vista que vemos en el Hospital de la Luz, con pacientes que son de edad un poquito más variable, que pues sí, como que la muestra está más heterogénea. Quisiera presentarles mis casos. Yo trabajo en la clínica especializada Condesa Iztapalapa. Tengo la fortuna de contar con médicos infectólogos que me apoyan tanto directamente como en otras instituciones, como lo veremos a continuación. Y pues me gustaría compartirles un poquito de ello. Déjenles comparto mi pantalla. Doctora Paulina, muchas gracias. Conocerla por este medio. Gracias, Florcita, que la exposición está muy clara, muy contundente con los casos, porque esos son los que se recuerdan. Doctora Paulina, adelante y bienvenida a Perú, no solo en vía virtual, también le esperamos Muchas gracias. presencial. Espero que Adelante, así ir doctora. pronto. Gracias. Bueno, pues a diferencia de la doctora Arenas, yo solamente escogí 2 casos. La intención de la doctora Arenas es mostrarle, sobre todo a quienes se encuentran fuera de México, este algoritmo que tenemos acá en esta institución con la, pues dentro de todo, facilidad de ir nosotros enlazando, ¿no?, con otros infectólogos que son maravillosos en otras instituciones. Entonces, la historia clínica que hacemos en el paciente que vive con VIH, bueno, que no, yo no hago, que hacen con los médicos tratantes de VIH, es súper extensa, ¿no? Se aborda todo el aspecto de vida de ellos. Sin embargo, solamente quiero remitirme a los datos que me parecen relevantes para la parte de nuestro caso, ¿no? Y la parte de cómo lo vamos a ir llevando. Entonces, este es el caso de un paciente masculino de 32 años, que quisiera que nos quedáramos con que es alérgico a sulfas y a penicilina. Él acude a Iztapalapa con nosotros porque su pareja resultó con un resultado positivo para VIH. Entonces decidió hacerse las pruebas. Realmente algún síntoma en específico no tenía, más que un poco de fatiga, pero pues ¿quién no tiene fatiga después de los 30? Entonces, se realiza la serología para VIH, encontrándose anticuerpos positivos, hepatitis C, hepatitis B negativos, y una prueba de no treponémica para sífilis con un RPR 1A16. Continuando con el proceso, se resulta con una carga viral ICD4 de 159 y 124.752 de carga. Recordando que todo paciente que vive con VIH cuyos CD4 son menores a 200, debemos de tener como exigencia el que tengan una valoración por oftalmología, ¿no? Entonces, él teniendo menos de 200 y este RPR de 1 a 16, que pues a lo mejor no nos va a dar tantos datos, pues pidieron la valoración. Sin embargo, el paciente, bueno, o afortunadamente el paciente no mostraba ningún dato de afección ocular por ninguna de las dos, y al ser alérgico a penicilina, y no integrarse algún dato sugerente de neurosífilis, el paciente se da tratamiento ambulatorio con doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas. Al no encontrarse tanto sistémicamente como oftalmológicamente algún dato de oportunistas, se decide iniciar el tratamiento antirretroviral, y recordando que es alérgico a sulfas, que no le podemos dar trimetooprim con sulfametoxazol, para la cuestión de protegerlo contra una neumonía por neumocistis, se decide indicar Dapsona oral. Un mes después, a manera de control, los CD4 ya están en 249, maneja una viremia de bajo nivel, 111 CD4, y a lo largo del año se mantiene en vigilancia, realmente con buena tolerancia al tratamiento antirretroviral. Finalizando este año, se decide solicitar nuevamente CD4 y carga viral, encontrándose con 192. Aquí el paciente ya está indetectable. Y para enero, para su cita para valoración con estos estudios, el médico quien estaba llevando el caso notó que tenía una persistencia
existencia de este RPR, esta prueba para sífilis. Recordemos que la idea de dejar un tratamiento para sífilis y la manera de irla llevando es con los valores de las pruebas no treponémicas. Entonces, si se dan cuenta, el inicio en febrero a enero no hubo cambio en eso. Se pide la interconsulta a oftalmología, nuevamente no se encuentra con alteraciones, por lo que se decide mantener en vigilancia. Para el mes de junio, el paciente ya estaba en 269 CD4s. Y para julio, pues nuevamente el paciente estable con adherencia al 100% y se dio cita a 6 meses. Pero, como es bastante común, el paciente vuelve hasta mayo del 2020 y vuelve porque tuvo que salir del país por cuestiones de estudios, abandonó el tratamiento y llega a buscar la atención por presentar diarrea, tos, pérdida de peso, fatiga y fiebre no cuantificada. Los estudios al ingreso, los C4 están en 95, la carga viral en 90.864 copias. De aquí recalco mucho la parte del RPR, que si en enero del 2019 estaba en 1,16, pues aquí vemos la disminución a 1,4, ¿no? En junio, llegó él a finales de mayo, llega conmigo a junio porque nuevamente al tener menos de 200 CD4 se necesitaba la valoración de oftalmología para valorar inicio del antirretroviral y el paciente estaba totalmente asintomático. Sin embargo, a la exploración del fondo de ojo del ojo derecho, encontramos esta lesión peripapilar inferior que está a expensas de coroides. Se distingue alrededor de ella líquido, como si fuera un desprendimiento de retina seroso. Y teniendo este aspecto, el paciente veía 20/20 de ambos ojos, nada de celularidad tanto en segmento anterior como en vítreo, no había envainamiento vascular, el ojo izquierdo se encontraba sin alteraciones, entonces tenía solamente esta única lesión. Entonces, dentro de los diagnósticos diferenciales por CD4s, ¿no? Por tener menos de 100 CD4s, me orienté hacia la parte de qué pudiera estar afectando la coroides en este espectro, ¿no? La primera, toxoplasmosis, sin embargo, recordemos que la toxoplasmosis, aunque puede tener características atípicas, el que afecte la coroides de manera focal, pues no en realidad tanto. Con criptococosis sí lo podemos ver, ¿no? Que tenga la afección coroidea asociada a un desprendimiento de retina seroso, la neumocistosis que también puede ser, pero que también puede mostrar más afección del nervio óptico de la misma manera. Y pues bueno, la verdad es que por la clínica y los CD4 y sobre todo el aspecto de la lesión, me orienté 100% a que fuera tuberculosis. Recordemos también que la tuberculosis es el sospecharla o el encontrarla en un diagnóstico debe de obligarnos, sobre todo para ustedes compañeros oftalmólogos, evitar, ¿no?, que se inicie el tratamiento antirretroviral. Se debe de dar prioridad a tratar la tuberculosis porque si no estamos poniendo en riesgo al paciente que haga un CIRI. Entonces, en este paciente, en el tiempo en el que se abordaba, se decidió en conjunto infectología conmigo diferir el inicio del tratamiento antirretroviral. Solicitamos el GeneXpert en orina. Por mi parte solicité una fluorangiografía, también como para estar más seguido, y recordando que el paciente es alérgico a las sulfas, ¿no? Nuevamente, como para tratar de hacer esta profilaxis para neumocistis, se decidió iniciar trimetoprim con sulfamethoxazol con vigilancia, ¿no? Y dejarle antihistamínico vía oral. Entonces, les presento las fotografías de este paciente. Es la fotografía de campo amplio del ojo derecho, donde alcanzamos a ver la lesión. De hecho, quisiera regresar a... Ay, ya no puedo. Pero bueno, pasaron escasos 7 días entre la lesión que les mostraba yo en la fotografía previa y esta, donde podemos ver que en la fotografía de campo amplio incluso se ve un poquito más extensa y se alcanza a distinguir que el líquido ya está igual más avanzado. Al ser una sospecha de una coroiditis, aquí lo que vamos a ir viendo a lo largo del estudio es que conforme nos vamos acercando a las fases tardías del estudio, es mucho más evidente la lesión, ¿no? Encontrándonos en el minuto 5:51, ya una hiperfluorescencia franca,
que se mantiene hasta el minuto 8:20 y pues bueno, aquí en el minuto 9:10, pues la seguimos observando. Entonces, el resultado del GeneXpert que le pedí yo al mismo tiempo que la fluorangiografía, desafortunadamente para mí y para él salió negativo. Pero el paciente nos empezó a referir que tenía, aparte de la diarrea, la pérdida de peso, la fatiga, la fiebre no cuantificada, se agregó la diaforesis nocturna. Entonces yo seguía empeñada en que era una tuberculosis. Entonces pedí apoyo junto con la médico infectólogo que estaba tratándolo conmigo al Hospital Gea González, ¿no? Que es un hospital de segundo nivel que tiene más recursos para valorar a nuestros pacientes. Entonces, el maravilloso e increíble equipo de infectología del Gea González le realizó una tomografía de tórax y abdomen sin encontrar realmente datos sugerentes de afección por tuberculosis. El líquido, se le hizo punción lumbar, el líquido cerebroespinal o cefalorraquídeo salió sin alteraciones y dentro del abordaje, pensando en la tuberculosis, se le hizo cultivo, se le hizo VAR y se le hizo PCR, resultando negativos. También por ahí me agregaron muy amablemente esta tinción de tinta china para buscar criptococosis, sin embargo también fue negativa. Entonces, los diagnósticos que arrojaron los infectólogos fue una afección intestinal por clamidia y la neumonía por neumocistis. Entonces, para la clamidia se le indicó doxiciclina y para la neumonía se insistió en el uso de la dapsona y en conjunto con clindamicina durante 21 días. Aquí quisiera yo recalcarles que la dapsona es muy difícil de encontrar en México, o sea, no es un fármaco que tengamos en todas las farmacias que podamos ir con la receta a surtirlo. Entonces, el paciente a lo largo de esta presentación tuvo mucho problema para conseguirla y eso hizo que se perpetuaran mucho de sus síntomas, ¿no? No fue tanto como la parte de la sospecha de tuberculosis como tal. En 7 de julio, a pesar de que las pruebas que se le hicieron fueron negativas, por la sospecha clínica ocular, se decidió iniciar el tratamiento antituberculosis. El 20 de julio, 2 semanas después, ya se inició el tratamiento antirretroviral. Y esta es la fotografía clínica del paciente. La lesión, si recordamos la previa, que se veía mucho más elevada, conforme vamos a ir viendo la evolución, se va viendo muchísimo más aplanada y de hecho aquí el líquido que correspondía al desprendimiento de retina seroso también se ve que se está extendiendo, ¿no? Pero la lesión como tal se ve mucho más plana. A pesar de que estaba con el total y que ya estaba con el antirretro, el paciente persiste con pérdida de peso, con saturación baja y se decidió solamente vigilar porque pues, no tenemos el recurso de la radiografía en ese entonces. Y en esa misma fecha se decide hacer esta nueva valoración oftalmológica, donde vemos igual que la lesión va teniendo una mejoría. El 21 de agosto se hace por fin la radiografía, se vuelve a dar el diagnóstico de la neumonía y se inicia prednisona y se decidió hacer una desensibilización. Sin embargo, durante el procedimiento, a la quinta dosis del trimethoprim, el paciente presentó eritema fijo y entonces dermatología decidió suspender la desensibilización y optar por nuevamente el tratamiento con clindamicina con dapsona durante 21 días. Aquí ya se hizo el enlace específicamente a un distribuidor para que le pudieran dar la dapsona por fin, ¿no? Después de meses de estarla buscando. Un mes después, cachito, de iniciar el antirretroviral, el paciente pareciera que había empeorado, ¿no? Que de sus 95 CD4 se había pasado a 21, pero ya estaba indetectable. Aquí recordemos que se tiene que hacer un análisis de todos los diferenciales de los linfocitos, pero que también tenía una neumonía que no se había podido tratar, ¿no? Entonces, no es un empeoramiento, nada más es un reflejo de cómo está el estado sistémico. Para el 24 de agosto, la lesión se ve plana totalmente, se ve ya parte de la resolución del líquido peripapilar. En el ojo izquierdo nunca tuvo lesiones adicionales y en el ojo derecho no apareció más que esa sola lesión. Para septiembre ya había cumplido la fase de inducción, la fase intensiva del DOTVAL, se pasó ya a la fase de sostén.
Y en octubre del 2020 ya lo encuentran perfecto, había mejorado el peso, había mejorado la fiebre, había mejorado la saturación de oxígeno, iba ganando peso de manera gradual y por supuesto nosotros en oftalmología muy orgullosos porque la lesión igualmente se iba aplanando y aquí ya se empiezan a ver cambios pigmentarios en la zona donde estuvo involucrado el desprendimiento de retina seroso y el tuberculoma, ¿no? Para el 30 de noviembre ya teníamos 120 CD4s y el seguimiento posterior oftalmológico nos mostraba cada vez cambios pigmentarios mucho más acentuados de la lesión que había resultado exitosamente tratada con el tratamiento antituberculosis. Finalmente, en junio del 2021, el paciente tiene una mejoría completa. Se finaliza el tratamiento con el DOTBAL, cumpliéndose 11 meses, casi 12 del tratamiento, y se consideró pues un éxito, ¿no? Entonces aquí, pues a pesar de que las pruebas resultaron negativas, aquí siempre nos guiamos por la clínica, ¿no? Esta alta sospecha en paciente que vive con VIH, con menos de 100 CD4, con una lesión coroidea única que afecta a un solo ojo, ¿no? Que nos orilló a diagnosticarlo como una tuberculosis y eventualmente dejarle este tratamiento. Todo va muy bien, y esto nada más es como para contarles el resto de la historia. El paciente hasta noviembre del 2021, porque tenía cita 3 meses después, nos regresó, llegó con nosotros porque nos confesó que tenía un mal apego a su tratamiento antirretroviral e incluso requirió hospitalización durante 13 días porque se fue de viaje, volvió a dejar el tratamiento y empezó con cefalea intensa, ¿no? Cefalea. Entonces se ingresó para abordar en otra institución y se diagnosticó una tuberculosis diseminada. Me faltó comentarles ahí, pero la doctora Bianca Rodea del GEA González, en una de las visitas que él tuvo justo para confirmar esta parte o para ir haciendo el seguimiento del GeneXpert en orina, que en algún momento salió negativo, quiso hacer un seguimiento, volvió a pedir un GeneXpert y el GeneXpert arrojó una resistencia a rifampicina. Entonces, esto obligó a los médicos que posteriormente tuvieron el chance de tratar a este paciente que pues cambiaran totalmente el tratamiento para tratar esa tuberculosis, ¿no? Al no tener rifampicina, en el tratamiento, se decidió ya hacer el cambio a Bictegravir con tenofovir alfenamida y emtricitabina, ¿no? Que es el tratamiento de Biktarvy, que nada más es una pastilla, a diferencia del tratamiento que el paciente tenía previamente, que eran dos fármacos. Y esta es su última carga viral CD4, 190 CD4, carga viral indetectable del 29 de junio del 2022. Entonces, este caso en particular me resulta muy interesante por esta integración que tenemos de servicios, sobre todo también para nosotros como oftalmólogos motivarnos a indagar específicamente y a conocer los patrones clínicos, que a pesar de que, como lo dijo Flor, ¿no? La tuberculosis es la gran simuladora, creo que sí tenemos patrones clínicos muy específicos que nos pudieran llegar a orientar el diagnóstico y complementando con el gran trabajo, que eso lo hacen realmente todos ellos, digo, nosotros nada más somos el medio a veces, los médicos infectólogos, podemos ayudar al paciente, ¿no? A quien nos está buscando atención a que resulte con una mejoría, ¿no? El segundo caso, bueno, perdón, aquí ya me adelanté, aquí les dejo la serie de fotografías de cómo fue evolucionando el paciente a lo largo del tiempo. La primera fotografía corresponde al tratamiento pre, ¿no? Y la última ya cuando lo culminó. Entonces, como se podrán dando cuenta, la lesión, insisto, dejó de ser desplazante, ¿no? A partir de la coroides, dejó de ser extensa y dejó también, bueno, resolvió el desprendimiento de retina, ¿no? Entonces, vamos a pasar al caso clínico número 2. En este, quisiera agradecer a la doctora Graciela Hernández
del INERI de la Condesa, que tuve el placer de trabajar nuevamente con ella al llevar este caso en particular. Se trata de un paciente masculino de 58 años. Ojo aquí, nuestro paciente es médico. Él se conoce con VIH desde el 2004. Cuando se hizo el diagnóstico, se tomó carga viral CD4, 63 CD4 y 750,000 copias. En el momento en el que el paciente se aborda al inicio, se le hizo el diagnóstico de tuberculosis meningia, iniciando el tratamiento anti-TB completo durante 8 semanas y posteriormente se inició el antirretroviral. Aquí cabe destacar que el paciente, Flor ya nos lo dijo y yo lo recalqué un poquito, que lo ideal para el tratamiento extrapulmonar debería de ser de 8 a 12 meses, ¿no? El paciente solamente recibió 6 meses de tratamiento anti-TB. Entonces, nosotros lo recibimos en la Clínica Condesa porque se detectó durante la toma de estudios que estaba en falla virológica. ¿Por qué? Porque vino la pandemia, el paciente no quería realmente salir de su casa y entonces nunca dejó el antirretroviral, pero sí se lo tomaba como un día sí, un día no, un día sí, un día no, y entonces eso llevó a esta falla virológica. Lo encontramos con 59 CD4, 83,837 copias y nuevamente nuestro paciente estaba totalmente asintomático ocular. A la exploración igual del ojo derecho se encontró esta pequeñísima lesión que se encuentra en el nivel del polo posterior. El paciente veía 20/20, nuevamente como en el previo, nada de celularidad en cámara anterior, nada de celularidad en vítreo, nada de envainamiento vascular, solamente esta lesión. Haciendo el abordaje y el interrogatorio con la doctora Hernández fue que nos dimos cuenta justo de que el paciente había tenido tuberculosis meningia. Entonces, esta lesión es altamente sugerente de un tubérculo coroideo asociado a... un tubérculo coroideo asociado a tuberculosis, válgame la redundancia. Nuevamente se aborda de manera integral al paciente, se le hace tomografía de cráneo, tórax y abdomen, sin encontrarse mayor otra cosa, el líquido cerebroespinal sin mayor otro cambio, tinta china, nuevamente para cripto, Sil-Nielsen y GeneXpert negativos, y también sospechando nuevamente en probables patologías coroideas, antígeno sérico para criptococo negativo, urinario para histoplasma negativo, y a él incluso se le realiza un mileocultivo encontrándose tinción de Sil-Nielsen y Grocot negativos. Entonces, estas son las fotografías del ojo derecho de nuestro paciente. Aquí nuevamente podemos ver, claro, la lesión, que como en el caso previo, va hiperfluorescendo conforme avanza el estudio, ¿no? Entonces, aquí estamos en el minuto 3:27, 4:27, y aquí nos damos que clínicamente no se veía esta lesión. Sin embargo, aquí es la arcada temporal superior, alcanzamos a distinguir una segunda lesión, ¿no? Minuto 8:58. Entonces, se le inicia esta fase intensiva durante 2 meses, se inicia 2 semanas posterior el tratamiento antirretroviral. Recordemos que se debe de complementar con vitamina B6 por la cuestión de la neuropatía que este tratamiento puede llegar a inducir, y él, al ser no alérgico a sulfas, al tener menos de 200 CD4, se complementó la terapéutica con trimetoprim con sulfametoxazol cada 24 horas. Nuevamente acá la lesión dejó de ser puntiforme, pareciera otra vez que se extendiera, ¿no? Y conforme ha pasado el tiempo, la lesión se ha ido hiperpigmentando. Entonces, ¿cuáles son los conceptos que me gustaría dejarles con respecto a tuberculosis y VIH? Y lo pensé mucho porque entrar a este tema siempre es muy difícil, ¿no? Entonces, lo que más me ha dejado esta práctica en cuanto a conceptos creo que es esto, ¿no? Recordar para nosotros, los oftalmólogos, 2 grandes conceptos, la latencia y la cuestión de carga viral CD4. Recordemos que la principal causa de afección en pacientes que viven con VIH es la reactivación de un cuadro que está latente y que el riesgo de que este cuadro se reactive va a aumentar posterior a que adquiera la infección por VIH. Este riesgo va a ir en aumento cada año conforme se deje sin tratamiento para la infección
para el VIH. Recordemos también que la tuberculosis puede aparecer con cualquier cifra de CD4, pero tenemos un mayor riesgo con menos cantidad de CD4. Entonces, lo vamos a platicar un poquito en las conclusiones y me quiero adelantar un poquito, que un paciente esté asintomático, y esto siempre se los digo a los residentes y en las pláticas que hemos tenido oportunidad de dar, que un paciente esté asintomático, que tenga menos de 200 CD4, no debe de hacer que nosotros como oftalmólogos saltemos una revisión totalmente acuiciosa del fondo de ojo de quien busca la atención, ¿no? También la tuberculosis, esto es como dato, cuando se encuentra activa, que en los casos de las tuberculosis oculares en los pacientes que viven con VIH, a diferencia de los casos que presentó la doctora Arenas, ¿no?, en inmunocompetentes, aquí sí podemos hablar que seguramente tenemos una infección activa, ¿no?, versus la latencia en los casos previos. Entonces, ¿por qué PPD no en los pacientes que viven con VIH? Porque suelen dar muchos falsos negativos, ¿no? Porque pueden llegar a tener una sensibilidad disminuida. Entonces, yo y las guías, bueno, las guías, yo no, sugieren que no se tome en cuenta el PPD en este grupo de pacientes. Lo mismo con los IGRA, sobre todo, ¿por qué? Porque vamos a evaluar una tuberculosis latente y tenemos que irnos a lo grande, ¿no? Irnos a buscar la tuberculosis activa, como lo hicimos en los pacientes de mis casos clínicos, buscar la radiografía de tórax, recordar que pulmonar es lo primero que debemos de buscar realizar cultivos, que sí, aunque son tardíos, nos dan muchísima información, la tinción y la realización del PCR, y una gran herramienta que tenemos, pues son el GeneXpert, que es un amplificador de ácidos nucleicos, que es altamente sensible, y también es altamente específico. Con respecto al tratamiento, ¿no?, también para nuestros compañeros oftalmólogos, aquí, cuando se detecta un cuadro de tuberculosis, hay que tratarlo de manera inmediata, y el tratamiento consiste en dos fases: la bactericida, ¿no?, que debe de ser de 8 semanas, y una fase esterilizante que debe de durar de 8 a 10 meses. Les comentaba yo al principio, ¿no?, con los dos casos también. Primero se decide tratar la tuberculosis y posteriormente iniciar el tratamiento antirretroviral por el alto riesgo que se tiene de inducir un CIRI, ¿no? Entonces, los casos de los pacientes que tienen menos de 50 CD4, 2 semanas posterior a iniciar el tratamiento para tuberculosis, y más de 50 hasta 8 semanas. En lo que nos compete a nosotros, se consideraría como una afección extrapulmonar, por lo cual el tratamiento yo les sugeriría que si lo cumplieran, ¿no?, que fueran de 9 a 12 meses. Vimos lo que pasó con el paciente del segundo caso, solamente recibió 6 meses de este tratamiento, 2 de bactericida, muy probablemente 4 de esterilizante, y resultó, al bajar los CD4, estas lesiones en coroides, ¿no? Y solamente como dato informativo, que la rifampicina tiene múltiples interacciones farmacológicas, sobre todo con el tratamiento antirretroviral, y pues nada más. De los factores de riesgo que tenemos para la presentación de tuberculosis ocular, específicamente en el contexto de las personas que viven con VIH, es un cuadro de tuberculosis en cualquier parte de su cuerpo, ¿no? Y que en el momento en el que vemos sobre todo tubérculos o tuberculomas, tengamos una sospecha de tuberculosis miliar. Definitivamente las presentaciones van a depender sumamente del estado inmunológico. Entre mayor inmunosupresión, como lo fueron mis casos, vamos a tener más manifestaciones en segmento posterior, ¿no? Y como les explicaba anteriormente, estos casos también van a estar muchísimo más asociados a una mayor incidencia de que la tuberculosis en ese momento esté activa. Muy diferente, ¿no?, a si el paciente tiene ya más de 200, 300 CD4 o son pacientes inmunocompetentes, como los que presentó la doctora Arenas, donde hay un mejor estado, ¿no? Entonces ya es más frecuente ver inflamación, que haya uveitis anterior, que haya una panuveitis, que haya una uveitis intermedia, y aquí ya nos hablaría más como de una tuberculosis latente, ¿no? Disminuye de manera considerable la probabilidad de una tuberculosis activa. Es raro encontrar la tuberculosis ocular en pacientes que viven con VIH, ¿no? Y lo vemos mucho en poblaciones como las nuestras, donde son zonas endémicas.
Esta tabla lo que nos muestra son las manifestaciones, que prácticamente son todas de segmento posterior en pacientes que viven con VIH. La mayoría de los países son países en vías de desarrollo, países de tercer mundo, como lo es México, ¿no? Y que, como la última tabla les muestra, pues casi todos son de pacientes que tienen menos de 200 CD4, ¿no? Hicimos la investigación gracias al doctor Adrián Cruz, que es el epidemiólogo de la Clínica Especializada Condesa, y del 2020 al 2021 solamente hemos tenido 5 pacientes que tenemos confirmados con tuberculosis ocular, ¿no? Entonces, aquí queda también mucho la duda, ¿qué tanto hemos dejado pasar el diagnóstico o qué tanto sí pudiera llegar a ser raro, ¿no? Entonces, hacer ojo clínico y buscar de manera intencionada estos patrones que vemos es sumamente importante. Menos de 200 CD4, TB pulmonar o extrapulmonar, la presencia de uveitis, dolor o fotofobia o visión borrosa debe orientar nuestro camino. Sin embargo, esto lo podemos ver con cualquier, incluso agente oportunista, hasta con sífilis e independiente de los CD4, ¿no? ¿Qué hay del ojo y de los estudios auxiliares que se pudieran llegar a tomar? Pues tenemos descrito que se puede hacer una muestra de humor acuoso y vítreo. En ninguno de mis casos tuve oportunidad de hacerlo, puesto que las especificaciones para realizarlas, el equipo y el proceso burocrático que lleva es complicado, ¿no? Entonces, se decidió optar por la clínica. Entonces, aunque está descrito, nosotros en México trabajamos mucho más con clínica. Se puede hacer histopatología de tejido ocular, sin embargo ya son en ojos enucleados o post-mortem, que se haga la biopsia de tejido retinocoroideo, y el GeneXpert a nivel ocular específicamente tiene reportado una sensibilidad del 99.8% en caso de que haya una tinción y un cultivo positivo, y de un 90.2% cuando son negativos. No dejan de ser pues sí, con una sensibilidad baja, ¿no? Porque es una infección pausovacilar, no siempre vamos a tener infecciones como del todo activas, muchas pueden hacer, dependiendo también de los CD4, una reacción inmunológica, entonces estos también tomarlos con mesura. Aquí solamente quiero mostrarles un poco de la sensibilidad a nivel ocular que se tiene reportada de diversos estudios, sobre todo con GeneXpert, Sharman en 85 pacientes, en 19 con imagen clínica de TB realizó GeneXpert y la sensibilidad fue del 22.3% y la especificidad del 100. Lo mismo le pasó a Bansal, más o menos, de 11 ojos, 11 se les hizo PCR y GeneXpert y prácticamente todos salieron positivos. Entonces, a pesar de que son pruebas altamente sensibles, pocos tenemos la oportunidad de solicitarlo, ¿no? Y pues para finalizar, la doctora Arenas y yo les armamos unos puntitos claves. Y lo vamos igual a dividir como en tuberculosis ocular en inmunocompetentes y en inmunosuprimidos. Y la primera parte, en inmunocompetentes, pues básicamente demostrar la presencia del Mycobacterium en tuberculosis en verdad en muestras oculares es muy, muy difícil, por lo mismo que estamos recalcando el hecho de que sea pausivacilar. De hecho, la gran presentación, las múltiples formas de presentación de la tuberculosis hace que justamente se requiera de una alta sospecha basada no solamente en epidemiología, sino sobre todo en la clínica, ¿no? Como bien mencionó la doctora Rodríguez, que es básicamente, si bien es cierto, es una gran simuladora, pero hay patrones que sí nos pueden hacer sospechar en tuberculosis ocular. Nos podemos apoyar en exámenes auxiliares, sin embargo, como vuelvo a mencionar, no todo PPD positivo es tuberculosis ocular. El manejo es multidisciplinario con infectología y es algo que aprendí y que vi muchísimo en Condesa y que me gustó mucho porque realmente creo que dependemos mucho de infecto e infecto también depende de nosotros. Creo que es una bonita comunicación la que mantienen ahí en la clínica y es algo que me llevo a Perú y que me encantaría poderlo hacer allá también. La base del tratamiento es básicamente la terapia antituberculosis. Sin embargo, sí, dependiendo de ciertos casos, individualizar el uso de corticoides o hasta incluso inmunosupresores concomitantes a la terapia antituberculosa.
Y con respecto a la parte de VIH, traté de hacérselos como mensajes subliminales a lo largo de la plática, pero yo sí les pediría que nos guiemos por lo que está dictado, ¿no? Que todo paciente que se diagnostica, que tiene menos de 200 CD4, por favor, revísenlos, ¿no? Es bastante común que sus pacientes nunca vayan a tener una sola queja, que no tengan el ojo rojo, que no tengan fotofobia. Recuerden el estado de inmunosupresión en el que viven, no van a tener molestias, aunque las lesiones estén cerca del nervio óptico, ¿no? Y a veces hasta cerca de la mácula. Entonces, todo paciente se revisa con menos de 200 CD4. También les sugeriría que en esta población, quienes tengan tuberculosis en cualquier parte, ¿no? Pulmonar o extrapulmonar, sugieran ustedes mismos el valorarlos, ¿no? El uso de test de Mantoux o el PPD, el uso del cuantiferón, que es un IGRA, pues tratar de también no utilizarlo tanto, ¿no? Porque ya sabemos que es más para una tuberculosis latente. Considerar nuevamente la ausencia de síntomas, como lo tuvo sobre todo el primer paciente, incluso sistémicos al inicio, ¿no? Que muy probablemente ya tenía esta infección por tuberculosis desde que se diagnosticó y nunca hubo síntomas, sino hasta que abandonó el tratamiento. La parte que comentaba la doctora Flor, y siempre lo vamos a decir, nosotros no vivimos sin los infectólogos, ¿no? Entonces, el manejo debe de ser siempre en conjunto y es obligatorio, ¿no? Y también, tanto en sífilis como en tuberculosis, como en otras patologías, debemos considerar que si nosotros distinguimos algún cambio extraño, irregular a nivel ocular, tenemos también la obligación de buscarlo en sistema nervioso central. Entonces, aquí yo les recomendaría que no se frustren, porque mucho les va a salir negativo, ¿no? O dentro de esos casos, como mencionó Flor, van a tener PPD positivos, ¿no? La semana pasada nos pasó con la doctora Bianca Aguilar del GEA González, que nos refirió una paciente adolescente inmunocompetente con un PPD de 30 que le habían mandado de otra institución como una tuberculosis ocular, siendo que la paciente solamente tenía una tuberculosis latente y un cuadro sugerente de una enfermedad por Burkitt versus un síndrome de puntos blancos, ¿no? Entonces aquí les recomiendo solamente no frustrarse como el resto de los biólogos hacemos y siempre confiar en su ojo clínico. Y yo quisiera agradecer a todos ustedes, ¿no? Por el acompañarnos. Aquí menciono a todos nuestros maravillosos compañeros médicos, tanto de la clínica como del GEA González, como del INER, como del Hospital de la Luz, que nos han ayudado a aprender de lo que hacen y esperemos nosotras de que ellos aprendan con nosotros. Y pues nada, muchísimas gracias por invitarnos y por el espacio. Muchas gracias a ambas, excelentes exposiciones, doctora Paulina, doctora Flor, como siempre, excelentes. Y bueno, agradecerles por estar acá el día de hoy con nosotras, con sus casos clínicos muy interesantes, son casos que vemos todos los días y bastante complicados, ¿no? A mí lo único que me gustaría de repente preguntarles es en los pacientes, de repente Flor, de repente usted también, doctora Paulina, porque seguramente también ve pacientes que no son VIH, pero que tienen tuberculosis. ¿Qué hacen ustedes en los casos, por ejemplo, de vasculitis de retina, que no tienen de repente una lesión coroidea subyacente a la vasculitis y que antiguamente han tenido tratamiento de repente para tuberculosis pulmonar o algún otro tipo de tuberculosis y que ahora nuevamente están, ya no pulmonar, sino están teniendo una uveitis, no con vasculitis asociada? ¿Ustedes pensarían en volver a dar tratamiento antituberculoso, tratarlo de manera inmunológica? ¿Qué harían ustedes en un caso como ese? Creo que yo sería de la idea de reabordar. La parte clínica creo que siempre va a ser la reina en ese sentido. El caso del paciente con la neuroretinitis que presentó la doctora Arenas,
que la doctora Jackie Parra, que está aquí presente, que ella nos ayudó muchísimo para complementar el diagnóstico, ¿no? A nosotras nunca se nos hubiera ocurrido preguntar tal vez de acerca de su familia, y gracias a la doctora Parra tuvimos como ese acercamiento a conocer que, a pesar de que sí venía de un área endémica y que no nos refería a mayores factores de riesgo, sí tenía como esta parte como de la convivencia familiar, ¿no? Como hacia la parte positiva, pero en términos de la parte de que resultara negativo, bueno, que no hubiera una respuesta, creo que no está indicado retratar. Yo en lo personal preferiría reabordar el caso, ¿no? Como lo hicieron en el caso de la paciente con una escleritis, en el caso de la doctora Arenas, y más si es en un paciente inmunocompetente que debería de responder al 100 a cualquier de los tratamientos. Ahora, si ya tuviera, por ejemplo, una inflamación, ¿no? Una vitreitis importante, una celularidad anterior que fuera persistente, ahí sí ya sería como buscar complementar el tratamiento anti-TB que se le ha dado y sobre todo hacer... bueno, buscar que se complemente, perdónenme, y buscarlo hacerlo con cuidado y con los infectos, vigilando la parte de la inmunosupresión que induciríamos. ¿Y qué opinas, Flor, por ejemplo, de los criterios del COTS, o sea, o de del consenso que se hace cuando te dan recomendaciones para el tratamiento, ¿no? Y te dicen, bueno, tengo criterios absolutos para que tú empieces tratamiento, hay criterios moderados, y hay criterios, o sea, como que te la chantan a ti, ¿no? O sea, te la lanzan y tú, bueno, estos son los criterios, tú ve qué haces porque estos son criterios moderados, de repente son un poco bajos criterios o son pobres, ¿no? Entonces, a veces nos encontramos como que estamos en el intermedio, no cumplimos con todos los criterios para tratar. ¿Qué haces? ¿Prefieres tratar? ¿Prefieres no tratar? ¿Qué haces? De hecho, es justo lo que hablábamos con la doctora Paulina ayer, y es que hay cosas del COTS que en verdad nos dejan como que en el aire, ¿no? No, realmente no es que esté sumamente estandarizado, y muchas veces hay que individualizar el paciente, ¿no? Justamente lo que mencionaba doctora del tema de la vasculitis, a veces el tema de la vasculitis es también más una respuesta inmune, una respuesta inflamatoria, más que una afección directa del Mycobacterium. Entonces, en esos casos, incluso, como habíamos mencionado, de repente agregar corticoides inmunosupresores concomitantes al tratamiento, ¿no? Pero hay muchos puntos que nos dejan en el aire con el COTS, ¿no? Y eso incluso lo mencioné, sobre todo, por ejemplo, en los casos de escleritis, ¿no? Por tuberculosis. Realmente no hay nada establecido, no hay nada especificado en el COTS y te lo dejan a ti al libre albedrío. Y en nuestro caso yo creo que sí tenemos que tratarlos. Ahí va un poquito la dificultad porque tanto Perú como México somos endémicos. Perú es exportador de tuberculosis, somos uno de los primeros. Entonces, sí tenemos una alta sospecha, ¿no? En nuestros casos por la endemicidad. Y el tema también es que en Perú tenemos muchos multidrogos resistentes, entonces también darle un tratamiento sin tener mayor consideración o basarnos mucho en la clínica, ¿no? Algo que nos haga sospechar mucho en TB, pues y supongamos que no lo tengamos e iniciamos tratamiento, pues obviamente también podemos generar esa resistencia a los antibióticos, ¿no? Entonces es como que pues me quedo también a veces en el aire, no sé, yo creo que a ustedes les pasa lo mismo. eh, Algo que también quería mencionar, y era justamente está la doctora Serrate, se lo comenté de cierta forma a la doctora Rodríguez, y es que en Perú habían hecho un estudio, justamente la doctora Serrate en el 2006, si no me equivoco, sobre el ADA en líquidos oculares, ¿no? Y de hecho, pues un valor de corte de más de 4 unidades por litro en humor acuoso se considera sugestivo de tuberculosis, y este también podría ser una forma de ayudarnos, ¿no? De apoyarnos en el diagnóstico. Es un costo no tan alto como el cuantiferón, por ejemplo, sobre todo para nuestros países que pues la condición económica es difícil, y que pues también podría aportarnos justamente una herramienta más para determinar cuándo tratar, ¿no? De diagnosticarla y todo eso, ¿no?
Me gustaría hacer algún comentario. Gracias, Florcita. Gracias, doctora Paulina, Vanessa. Es cierto, nosotros hicimos una revisión, no una revisión, un estudio prospectivo de 33 a 34 pacientes y como ya lo han mencionado, no todos tenían radiografía positiva. Lo que más me llamó la atención es el PPD. Yo encontré PPD de 30, de 36, que casi no lo dice la literatura, pero veo que ustedes han encontrado 40, han encontrado 30. Entonces, ese es un hallazgo que también nos ayuda a diagnosticar. Y el ADA, que se hace en líquido cefalorraquídeo, en líquido pleural, en líquido acítico, también podemos hacer en líquido ocular. Y no es caro, como lo dijo Florcita, pero sí nos ayuda. Es un examen indirecto para llegar a diagnosticar y hacer una unidad clínica. Y también esto coincide, y estoy de acuerdo, que la uveitis posterior fue la más frecuente, la que vimos. Pero tendría que contarles que yo vi a una jovencita de 18 años con una uveitis muy severa y la referían porque ya le habían dado corticoides 60 miligramos pensando que era una escleritis y no cedía, cada día estaba peor. Llegó a la consulta, la revisé, sí era una escleritis. Le mandé todos sus exámenes, pero nunca me imaginé que era una tuberculosis. Llegó con la placa positiva de tórax, el PPD, y se demoró. Le dije, mira, tenemos que hacer el tratamiento, pero a los 5 días llegó muy asustada, que le salió una cosa blanca del ojo. Bajé el párpado y era una escrófula, o sea, había secreción blanquecina. Mandé a que le hagan un frotis de microbiología y el médico me dijo, doctora, me he equivocado, mande nuevamente a su paciente que quiero volver a hacer la prueba. Bueno, dada la sinceridad, le expliqué al paciente, regresó y inmediatamente me llamó el doctor, me dijo, doctora, la llamé a la paciente porque me salió BK positivo. O sea, y abundantes. Entonces, es para decir que el ojo también puede tener la misma bacteria, como lo ha dicho Florcita muy bien, pero también puede haber una reacción solamente de autoinmunidad, que la vemos todos los días. Entonces, me gustó ese cuadrito que presentaste de cómo podíamos ubicarnos para hacer el mejor diagnóstico. Pero a todo esto me gustaría, y me ha gustado escucharlas a las dos, que en todo problema crónico hay que sospecharlo. Nuestra zona es endémica. Entonces, mientras no se demuestre lo contrario, como decía un profesor de medicina, tenemos que buscarlo. Tenemos que descartarlo para hacer cualquier tipo de tratamiento. Yo no sé si podría preguntarle si alguna vez han visto tuberculosis bilateral. Y en estos casos, no sé si son hallazgos que nos ayudarían a pensar mejor, a plantear mejor, pero yo generalmente he visto unilateral. No sé si ustedes han visto el bilateral, que puede ser, por ejemplo, en los PBBS, que seguro se da por la disminución de las defensas. No he visto pacientes con tuberculosis en los portadores del virus, ¿no? Yo no sé si la doctora nos puede comentar algo de esto, Paulina. Sí, doctora, gracias. No, en realidad los casos que he tenido oportunidad de revisar, usualmente las lesiones son unilaterales.
En el caso de que usted menciona de la bilateralidad, sí he visto, pero en inmunocompetentes, vasculitis, doctora. Vasculitis y uveitis intermedia. Personas jóvenes, los dos casos que recuerdo de pronto son mujeres jóvenes de menos de 30 años, con PPDs mayores a 30. Sí, efectivamente, sobre todo unilaterales. Por ahí he visto un caso bilateral, pero asimétrico, ¿no? No a la misma vez, asimétrico. Yo también he visto un caso, solo un caso bilateral por una coroiditis multifocal, eh, que después se convirtió, o sea, que fue asimétrico, después de un año prácticamente apareció en el otro ojo, ¿no? Y las vasculitis, pues, son las más frecuentes, como dijo la doctora Paulina, y les hacía la pregunta de la vasculitis, porque son tan comunes que, por ejemplo, han pasado por diferentes sesiones de láser y continúan activas, ¿no? Entonces, dos cosas importantes en los pacientes que ya recibieron tratamiento TB porque tienen el antecedente de una tuberculosis pasada, con corticoide, se añade un poco de corticoide, un antiinflamatorio después del láser y mejora, ¿no? Y en aquellos que no han recibido tratamiento nunca y que tienen un típico ILS, entre comillas, se le da tratamiento anti-TB más tratamiento con antiinflamatorio posterior y mejoran también. Digo, y también la clasificación, ayuda muchísimo, sobre todo si hay residentes aquí conectados, recordar que el SON tiene definiciones específicas para la vasculitis y diferencia la vasculitis retiniana de la que hablaba la doctora Valderrama, en la que solamente existe este envainamiento vascular, que puede ser incluso oclusivo, pero en las vasculitis que son inflamatorias, las vasculitis uveíticas, tenemos esta afección del vaso sanguíneo, pero asociado a inflamación intraocular. Entonces, eso también puede hacer bastante la diferencia, ¿no? Incluso pensando, por ejemplo, en tuberculosis, desde que sea latente hasta que sea activa. Otra cosa que podría comentarles es que muchas veces cuando uno ve lesiones múltiples como las ha presentado Florcita en uno de sus casos, y no sabe qué es, no sabe en qué momento se presentó, pero si ve esas lesiones múltiples, tan amplias, tan destructivas, que uno no se explica por qué pasa, y pues hay que dilatar bien ambos ojos y examinar el segundo ojo, porque también lo dijo Florcita, no se presenta en los dos ojos a la vez, pero a lo largo de los años puede presentarse lesiones que nunca se trataron en un ojo, solamente encontramos cicatrices y ya viene por el segundo ojo. Yo he tenido, no muchos, pero uno o dos casos que sí se han presentado así, y pues de solo ver el fondo de ojo con lesiones tan amplias, pigmentadas, destructivas, no, esto es tuberculosis. Y como dice la doctora Paulina, clínicamente, pues hay que sospecharlo. Algo importante que mencionó la doctora Paulina es que, por ejemplo, hay interacciones medicamentosas, ¿no? Por ejemplo, no solamente la rifampicina, por ejemplo, en el caso del efavirenz, uno lo puede combinar con otra patología que el paciente puede estar subyacentemente presentando, por ejemplo, si me imagino ahorita el voriconazol, ¿no? Entonces, entre ellos se tienen que ajustar las dosis porque uno puede disminuir la biodisponibilidad del fármaco a nivel sanguíneo, ¿no? Valga la redundancia, la biodisponibilidad. Entonces el paciente puede producir reactivaciones de la enfermedad de fondo justamente por no haber ajustado las dosis. Por eso es importante nuestros amigos infectólogos. Bueno, creo que hemos tocado todos los puntos. Doctora Serrate, ¿quisiera dar palabras finales? Sí, antes de eso, ese es otro buen mensaje que nos está dejando la doctora Paulina y Florcita del tratamiento interdisciplinario, ¿no? Y ayudarse mucho del infectólogo. El infectólogo ve todos los días esto y de mil formas. Entonces, el querer manejar una sífilis, una tuberculosis, porque tiene un esquema, esto es poner en riesgo la evolución del paciente.
uno se siente más seguro y mejor si lo manda donde un infectólogo. Y si ya trabaja con un infectólogo conocido, sabe qué le pide, sabe cómo lo maneja, etc. Ese es un buen mensaje para que todos hagan lo mismo. No es que yo sé poco y mejor no me van a decir que sé poco y no lo mando. No, definitivamente eso tenemos que superar y tenemos que compartir el tratamiento y el manejo de estos casos. Finalmente, pues, doctora Paulina, Florcita, agradecerles, y ya no los queremos ver solo virtualmente, ya queremos verlas acá en Perú presencialmente y compartiendo estos casos difíciles que nos hacen pensar mucho. Y a todos los que están conectados de diferentes partes del Perú, nacional e internacionalmente, agradecerles. Esta es una conferencia muy bonita, muy práctica, nos deja mucha enseñanza y cada día aprendemos más de esto. Muchísimas gracias, doctora Paulina, gracias, Florcita, doctora Valderrama, muy bien elegido el tema. Muchas gracias, doctoras. Muchas gracias por compartir el día de hoy, esta noche, sus experiencias, sus casos. Hemos aprendido mucho de ustedes, hemos compartido con ustedes gratamente. Gracias, doctora Serrate. Gracias, doctor Avilés, por también acompañarnos el día de hoy. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta la doctoras. próxima. Adiós, hasta luego.